La historia del mundo es una epopeya interminable, un relato vibrante tejido con hilos de fuego y agua, de sueños y batallas, que se extiende desde los albores del cosmos hasta el instante fugaz en que la humanidad contempla su propio reflejo en un futuro incierto. Todo comienza en un tiempo remoto, en el silencio primordial de la materia, cuando el universo, en un estallido de energía y luz, dio origen a galaxias, estrellas y planetas, y en una pequeña esfera suspendida en la inmensidad del espacio se gestaron las condiciones para la vida. En esos primeros tiempos, la Tierra era un lienzo en blanco, un escenario salvaje donde los océanos hirvientes y las atmósferas en ebullición forjaron las primeras moléculas de vida, y en una lenta danza de adaptación y cambio, las formas sencillas dieron paso a criaturas cada vez más complejas que, sin saberlo, prefiguraban el advenimiento del hombre. A lo largo de eras incontables, la vida se transformó, evolucionó y se diversificó, como si cada especie encarnara un verso de un poema cósmico. Los antepasados homínidos emergieron en un escenario repleto de desafíos, donde la lucha por la supervivencia estaba escrita en cada amanecer y cada crepúsculo. Aquellos primeros humanos, con sus manos callosas y sus miradas inquisitivas, comenzaron a dominar el arte de la caza y la recolección, descubriendo en la observación de la naturaleza los secretos para forjar herramientas, encender el fuego y, poco a poco, escapar de la sombra del azar. Así, en un sendero plagado de incertidumbres y peligros, la humanidad dio sus primeros pasos, marcando el inicio de una travesía que, aunque llena de tropiezos, estaría repleta de asombro, creatividad y una inquebrantable sed de conocimiento. El devenir del tiempo llevó a esos nómadas a descubrir el poder de la tierra y la importancia de la cooperación. Con la invención de la agricultura y la domesticación de animales, los grupos humanos se asentaron, creando las primeras aldeas, y en ellas, los rudimentos de la civilización. Fue en las fértiles llanuras de ríos legendarios, como el Nilo, el Tigris, el Eufrates, el Indo y el Huangue, y donde florecieron las primeras culturas, dotadas de una asombrosa capacidad para transformar la naturaleza en cuna de su desarrollo. Estas civilizaciones pioneras, que erigieron templos, crearon sistemas de escritura y forjaron leyes, abrieron la puerta a una nueva era, en la que el conocimiento se volvía tan valioso como el oro y la sabiduría de los antiguos se transmitía en relatos orales y en inscripciones que desafiaban el paso del tiempo. Con el avance de los siglos, el espíritu humano se expandió y se diversificó, y las antiguas urbes dieron paso a imperios vastos y enigmáticos que dejaban huellas indelebles en la faz del planeta. Surgieron reinos que, como piezas de un tablero infinito, se enfrentaron en batallas de honor, ambición y destino. En tierras bañadas por el sol de Egipto, la majestuosidad de las pirámides y la enigmática sabiduría de los faraones se erigieron como testimonios de una cultura que entendía la eternidad y se atrevía a desafiarla. En el fértil valle de Mesopotamia, donde la escritura cuneiforme plasmó las leyes y los mitos de una sociedad en constante lucha contra los elementos, se forjaron las bases de la organización social y política que más tarde inspirarían a grandes civilizaciones. Al otro lado del mundo, en las riberas del Indo y en las tierras místicas de la antigua China, se gestaron tradiciones y filosofías que abrazaban la armonía entre el hombre y el cosmos, revelando una visión del universo en la que la sabiduría, el equilibrio y la conexión con la naturaleza eran esenciales para la existencia. Más tarde, en el crepúsculo de la antigüedad, el Mediterráneo se transformó en el crisol de culturas que dio vida a dos de las civilizaciones más influyentes de la historia, la griega y la romana. La antigua Grecia, cuna de la filosofía, el teatro, la democracia y las epopeyas literarias, se convirtió en un faro de ideas y creatividad. Sus ciudadanos debatían sobre la virtud, el amor y la justicia en ágoras repletas de sabiduría, mientras poetas y dramaturgos pintaban con palabras las hazañas de dioses y héroes que, aun después de milenios, siguen inspirando a quienes buscan entender la complejidad de la existencia. No muy lejos, en la vasta extensión del Imperio Romano, se construyeron carreteras, acueductos y monumentos que aún hoy se erigen como testimonios de una ingeniería y un orden social que conectaron tierras y culturas dispares. La grandeza de Roma no solo residía en su poderío militar, sino también en su capacidad para integrar a pueblos enteros en una red de leyes, costumbres y tradiciones que, a través de conquistas y asimilaciones, dejaron una huella imborrable en la cultura occidental. Sin embargo, el curso de la historia es tan impredecible como majestuoso,
Y tras el esplendor de la antigüedad se abrió un nuevo capítulo en el que el caos y la transformación se entrelazaron en una danza vertiginosa. La caída de grandes imperios dio paso a una era en la que las sombras de castillos, monasterios y feudos se alzaron en la vastedad de un continente sumido en la penumbra de la incertidumbre. La Edad Media, a menudo malinterpretada como un periodo de oscurantismo, fue en realidad una época vibrante en la que la fe, el arte y la ciencia encontraron formas inusitadas de florecer. Las leyendas caballerescas, las cruzadas y los relatos de amor y traición se difundieron en los salones y en los campos de batalla, mientras monjes dedicados a preservar el conocimiento se retiraban a scriptoriums para copiar a mano textos que contaban las hazañas de antiguos héroes y los misterios del universo. La vida en esos tiempos era un mosaico de luces y sombras, de rituales ancestrales y de nuevas ideas que, pese a las dificultades, sembraron las semillas de una transformación inminente. El renacer del espíritu humano se manifestó con fuerza en la época del Renacimiento, cuando las artes y las ciencias se encontraron en un vibrante abrazo que desveló el potencial infinito del ingenio y la creatividad. Artistas, científicos y filósofos se sumergieron en el estudio del hombre y la naturaleza, redescubriendo los tesoros del pasado y forjando nuevas teorías que desafiaban las creencias establecidas. Las calles de ciudades italianas, francesas y de otras partes de Europa se llenaron de un fervor cultural que invitaba a cuestionar lo tradicional y a celebrar el poder del pensamiento individual. Fue una era de descubrimientos, en la que el universo se abría como un inmenso mapa por explorar, y aventureros intrépidos se lanzaron a descubrir nuevos continentes, estableciendo conexiones que unirían a pueblos distantes y crearían una red global de intercambio cultural, comercial y, en ocasiones, conflictivo. La expansión de horizontes no estuvo exenta de contradicciones, ya que el encuentro entre mundos tan distintos dio lugar a episodios de esplendor y de tragedia. El descubrimiento de América, por ejemplo, abrió un capítulo vibrante y tumultuoso en la historia, en el que las culturas indígenas, con su profundo conocimiento de la tierra y sus tradiciones ancestrales, se vieron abruptamente confrontadas con la ambición y la sed de conquista de un imperio en busca de riquezas y gloria. La mezcla de tradiciones, el choque de cosmovisiones y la violencia inherente a la colonización dejaron cicatrices profundas en el tejido social y cultural de los continentes, pero también sentaron las bases para la diversidad y la complejidad del mundo moderno. Así, en un torbellino de luces y sombras, el contacto entre civilizaciones transformó la manera en que el ser humano se relacionaba con su entorno y entre sí, impulsando procesos de integración, resistencia y renovación que aún resuenan en cada rincón del planeta. Con el advenimiento de la era moderna, la humanidad se encontró ante desafíos sin precedentes. La revolución industrial, impulsada por la mecanización y el descubrimiento de nuevas fuentes de energía, transformó radicalmente la vida en la Tierra. Las fábricas surgieron como colosos de humo y ruido, y las ciudades crecieron a un ritmo vertiginoso, convirtiéndose en centros neurálgicos de producción y cambio social. Este periodo, a la vez fascinante y doloroso, estuvo marcado por una lucha constante entre el progreso y la tradición, entre la búsqueda de la eficiencia y el costo humano de una transformación que alteraba el rostro del mundo. La tecnología avanzaba a pasos agigantados, la ciencia abría nuevas puertas al conocimiento y las ideas de libertad, igualdad y fraternidad se esparcían con la fuerza de una revolución que prometía derribar barreras y construir un futuro más justo. El siglo XX se convirtió en una sinfonía de contrastes, en la que el brillo de la modernidad se vio ensombrecido por conflictos devastadores que reconfiguraron las fronteras y la conciencia colectiva de la humanidad. Las guerras mundiales, con su furia implacable y su capacidad para derribar imperios, pusieron a prueba la resiliencia de las naciones y la fortaleza del espíritu humano. En medio de la destrucción, surgieron movimientos de solidaridad, de rebeldía contra la opresión y de esperanza en un mañana diferente. La lucha por los derechos civiles, la emancipación de pueblos oprimidos y la búsqueda de una paz duradera se entrelazaron en la narrativa del siglo, mostrando que, aun en los momentos más oscuros, la luz del ideal humano puede brillar con intensidad. La posguerra trajo consigo no solo la reconstrucción de ciudades y economías, sino también el florecimiento de nuevas ideas en arte, ciencia y política, y el surgimiento de una conciencia global que invitaba a replantear las relaciones entre naciones y a abrazar la diversidad como una fuente inagotable de riqueza. A medida que el nuevo milenio se desplegaba,
El ritmo frenético de los avances tecnológicos y la interconexión global transformaron las fronteras físicas en meras fronteras digitales, abriendo un espacio virtual en el que la información y la cultura se difundían sin límites. La revolución informática, la expansión de Internet y el auge de las redes sociales permitieron que las ideas cruzaran océanos en cuestión de segundos, conectando a individuos de rincones remotos del planeta en un diálogo continuo y dinámico. Este periodo estuvo marcado por un optimismo cauteloso, en el que la tecnología ofrecía soluciones a viejos problemas pero también planteaba nuevos desafíos éticos, medioambientales y sociales. El impacto de la globalización se hizo sentir en cada aspecto de la vida cotidiana, y la humanidad se vio forzada a replantear su relación con el planeta, con la naturaleza y con sí misma, en un esfuerzo por encontrar un equilibrio entre el progreso imparable y la sostenibilidad de la vida en la Tierra. La historia del mundo, en su infinita complejidad, es a la vez una crónica de hazañas heroicas y de momentos de fragilidad. Un relato en el que la ambición y el amor, la guerra y la paz, la ignorancia y el conocimiento se entrelazan en una danza interminable. Cada generación ha dejado su impronta en el vasto tapiz del tiempo, aportando nuevas ideas, creando instituciones y forjando alianzas que han dado forma a sociedades enteras. Desde las míticas epopeyas de héroes y dioses hasta las realidades cotidianas de la vida en la ciudad moderna, la historia se despliega como un largo camino lleno de giros inesperados, en el que cada paso abre la puerta a nuevas posibilidades y a desafíos insoslayables. La resiliencia y la creatividad del ser humano se han manifestado en cada recodo del tiempo, demostrando que, pese a los conflictos y las crisis, siempre existe la capacidad para reinventarse, para sanar las heridas del pasado y para imaginar un futuro lleno de esperanza. Quizás lo más asombroso de este viaje a través de los siglos es la manera en que la historia, con todas sus contradicciones y sus matices, sigue siendo una fuente inagotable de inspiración. En cada mito, en cada leyenda y en cada descubrimiento científico se esconde la esencia de la experiencia humana, ese anhelo de trascender los límites impuestos por la naturaleza y por el destino. La narrativa del mundo es un recordatorio constante de que, aunque los imperios caigan y las civilizaciones cambien, el espíritu de la humanidad persiste, impulsado por la curiosidad, el coraje y la capacidad de soñar. En este relato sin fin, cada individuo, desde el más humilde campesino hasta el más ilustre gobernante, ha contribuido con su grano de arena a la construcción de una historia compartida, una historia que se renueva en cada latido del corazón y en cada chispa de imaginación. Así, cuando miramos atrás y tratamos de comprender el largo recorrido que ha llevado a la humanidad hasta el presente, descubrimos que la historia del mundo no es simplemente una sucesión de fechas y acontecimientos, sino un vibrante mosaico de experiencias, emociones y aspiraciones que se entrelazan para formar el tapiz de nuestro existir. Es un relato que nos enseña que, en medio de las adversidades, siempre hay lugar para la esperanza y que cada nuevo amanecer trae consigo la posibilidad de escribir un capítulo aún más brillante en la inagotable saga del tiempo. Y aunque las palabras puedan parecer insuficientes para abarcar la vastedad de este relato, en cada letra se esconde la magia de un pasado que aún vive en el presente y que, en última instancia, ilumina el camino hacia un futuro lleno de promesas y desafíos renovados.